Amigos de Cadena Sur, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Carpe Diem, para estar siempre bien. Y bueno, pues hoy viernes, el tema que se ha preparado para hoy es un tema que atañe a mucha gente y particularmente a la gente de la zona sur de Morelos. Pero antes de hablar del tema, pues quisiéramos darle la bienvenida a nuestra psicóloga de casa, a nuestra psicóloga de cabecera, Olga Valerio. Bienvenida, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. De verdad, yo muy contenta de estar con ustedes. Gracias, maestra. Pues interesante. A ver, ponos por favor en la portada de una vez del tema para que sepamos cuál es, qué es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahí lo tenemos, Olga. Sí, pues vamos a hablar precisamente de este asunto que tiene que ver con el estrés postraumático, debido a que pues ya casi vamos a cumplir 2 años de esta tragedia que ocurrió en Jojutla y que pues nos cambió la vida a todos, ¿no? Aquí. Sí. Entonces, mucha gente se pregunta si está sufriendo trastorno por estrés postraumático o no. O hay gente que ha tenido cambios, pero ni siquiera sabe si tiene trastorno por estrés postraumático. Entonces, sí sería bueno que revisáramos los síntomas para que veamos. Lo primero que tenemos que saber entonces es qué es y cómo identificarlo. Exactamente, para saber si de verdad nos está ocurriendo o lo que nos está pasando solo es una rememoración del acontecimiento traumático. Entonces empezamos, maestra. ¿Qué es el trastorno de estrés postraumático? Mira, en los manuales diagnósticos y estadísticos de trastornos mentales nos dice que el trastorno por estrés postraumático tiene que ver con una situación en la que sufrimos de alguna cuestión más allá de lo ordinario, es decir, que sufrimos tal vez de violencia o en este caso específico del que estamos hablando, una catástrofe natural que cambia el entorno de manera completa en nuestra vida. Entonces, la persona empieza a sufrir cambios en su estado de ánimo, puede ser en el sueño, puede ser en la alimentación, puede ser en las cuestiones que hace cotidianamente y que últimamente pues ya no está disfrutando mucho. En los niños es muy curioso porque los chiquitos no pueden decir qué les está pasando, pero resulta que los niños dicen que tienen miedo, por ejemplo, a la lluvia fuerte, al viento fuerte, a que vuelva a temblar, a la oscuridad, a la noche. Y entonces, pues, sus papás se preocupan, No, y ¿no? qué difícil ha de ser vivir con eso siempre y sobre todo desde la infancia, Olga. Sí, y es que los niños pues no entendieron bien qué ocurrió, ¿no? O sea, tú les preguntas a los niños, en nuestra experiencia clínica le preguntamos a los niños, ¿cómo viviste el terremoto? Y todavía no te saben decir bien qué. Los más chiquitos todavía no saben decirte, solo dicen, se movió todo y todos corrían y después se cayeron las casas, pero todavía como que no logran entender bien qué pasó. Pero en su ánima sí ocurrió algo, o sea, ahí sí pasó algo. Y entonces los papás nos llevan al niño al consultorio porque ese niño que antes dormía en su cuarto, ahora ya no lo puede hacer, duerme con los papás. Ese niño que antes comía perfectamente, hoy ya no puede comer igual. Y a veces tienen síntomas incluso de que vomitan por la ansiedad. La Claro. ansiedad cuando llega a niveles muy altos nos hace vomitar o nos da la sensación de náusea. Entonces, todos esos síntomas nos están avisando de que el niño no ha digerido el tema todavía. Y luego la situación de que a lo mejor los papás, los adultos, se tienen que enfrentar a esta misma situación de un trastorno de estrés postraumático y tienen que hacerse fuertes y ayudar al niño, ¿no? Es decir, yo viviendo mi propia pena, pero tengo que darle prioridad a mi hijo y ayudarle, ¿no? También. Sí, y desafortunadamente en ese sentido, los servicios de salud
no respondieron con un plan emergente que atienda este tema, lo cual nos avisa pues que no hay en realidad políticas públicas que atiendan el asunto de manera masiva como en esta ocasión. O sea, de pronto los psicólogos éramos muy pocos para atender el tema, ¿no? Y entonces le entró todo mundo para contener, le entraron los trabajadores sociales, los sacerdotes, los pastores, el coach, todo mundo, ¿no? Quiso ayudar. Sí. Y para contener fue una ayuda importante, pero no cuando se trata de estrés postraumático, porque ahí sí se necesita un tratamiento especial por un experto que sepa cómo se trata esto, cómo se diagnostica y luego cómo se da el tratamiento adecuado. Entonces, básicamente, de acuerdo a lo que nos dices, hay trastorno en el sueño. ¿La alimentación tiene que ver? No. Sí, también la alimentación. Ajá. Puede ser o no, estamos diciendo, digamos, los síntomas generales, ¿no? Entre ellos también está, por ejemplo, la desrealización. La persona siente como que no es ella, como que no le pasó a ella, como que lo vio pero no estaba, como si fuera un sueño, una pesadilla, como si fuera un acontecimiento lejano a él, que no le tocó, cuando en realidad sí, ¿no? Estas fotografías son de 8 meses después del sismo, ahí en la cerca de la... Esta es la calle que va a la iglesia de Jojutla. Debe de ser Sayas Enríquez, seguramente, no sé. Es Francisco Javier Mina, la calle de la escuela Juan Jacobo Rousseau. Sí, sí, Ricardo Sánchez creo que ahorita también. ya se está repavimentando, etcétera. Pero fíjate, a 8 meses todavía estábamos así, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, a 2 años, creo que es importante que la gente se dé cuenta de que a 2 años Jojutla sigue con las entrañas abiertas, seguimos caminando entre la grava, la arena, los ladrillos, las varillas, los huecos que hay, que te tienes que fijar. O sea, si antes era difícil transitar en la ciudad de Jojutla caminando, ahorita está peor, ¿no? Sí. Entonces, todo eso, y fíjate cómo le impacta a los niños, ¿no? También. O sea, ver el ambiente cotidiano, a lo mejor decimos ya nos acostumbramos, pero ¿quién se puede acostumbrar a esto, no? O sea, hemos aprendido a vivir en la cotidianidad con este desorden. Y qué grave es eso, sí, ¿no? O sí, sea, qué grave. Sí. Que nos acostumbremos a vivir así, a Exacto. ver todo como algo ordinario, algo normal, ¿no? Ajá, sí. No debería ser eso, ¿no? Entonces, los niños ven su entorno cambiado y obviamente se hacen la pregunta, ¿por qué, no? Nos preguntan a los papás, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿O por qué la vida es así? O sea, van haciendo este tipo de preguntas que incluso los adultos luego no sabemos responder, ¿no? Así o sea, es, ¿qué le digo, no? Así es, sí. ¿Cómo le explico esta situación? Entonces, el niño a veces resulta que no sabe cómo enfrentar esto. Si estamos viendo que a partir del terremoto para acá, nuestro niño ya no responde de la misma manera o empieza a tener miedos que antes no tenía, entonces sí es momento de acudir a los servicios de salud para darle atención. O sea, eso no va a remitir solito. A lo mejor van a bajar un poquito los síntomas, pero cuando vuelva a tener un problema serio en su vida, le va a volver a salir este asunto. O sea, no se resuelve, queda pendiente para otro momento de la vida. O sea, está estacionado ahí y cuando sucede otra cosa, sale, emerge. Se reactiva, ¿no? Se reactiva. Sí. Entonces sí hay que acudir pues a los lugares donde nos pueden atender, que afortunadamente en Jojutla y sus alrededores pues hay muchos, ¿no? Amigos, pues esto es Carpe Diem, estamos hablando del trastorno de estrés postraumático. Ya la maestra Olga, la psicóloga Olga Valerio nos dijo de qué se trata. Ahora en el siguiente bloque vamos a ver cuáles son las alternativas que tenemos para hacerle frente a ese trastorno. Maestra, vamos a una pausa y regresamos.
Amigos de Cadena Sur, continuamos en Carpe Diem para estar siempre bien. El tema de hoy, trastorno de estrés postraumático, y estamos hablando con la psicóloga Olga Valerio. Maestra, entonces, aparte del trastorno de estrés postraumático, también está el trastorno de estrés agudo. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué consiste uno y el otro, así para distinguirlo? Claro, el trastorno de estrés agudo lo sufrimos todos después del terremoto, ¿sí? Ese es el que vivimos después. Fuimos expuestos a una situación complicada en la que la vida nos cambió y entonces empezamos a sentir miedo, a sentir ansiedad, a llorar, tal vez a enojarnos, o tal vez nos bloqueamos y dijimos esto no nos pasó. Nos pasaba mucho que caminábamos por las calles de Jojutla, íbamos a la iglesia, por ejemplo, veíamos las piedras tiradas enormes y decíamos, no puedes ir, también esta casa, también esta otra, esta también. Entonces era muy difícil, ¿no?, comprender esa situación. Eso es trastorno de estrés agudo. Muy bien. Y normalmente nos cuesta unos días pasarlo, ¿no? Más o menos unas 4 semanas nos cuesta pasar esa situación en la que vamos entendiendo poco a poco pues que la vida nos ha cambiado, que las cosas ya no van a ser iguales, que eso que veíamos ahí ya no va a estar o que va a ser diferente, ¿no? Y entonces yo creo que por eso también la respuesta de la población de Jojutla, en el sentido de que pues nos dolió de pronto perder las cosas como las teníamos, ¿no? Y comenzó a cobrar significado eso que antes ni habíamos visto, pues ahora sí nos importó la fuente, y ahora sí nos importó la cancha, y ahora sí nos importó la iglesia, y ahora sí vimos la importancia ¿no? Pero poco a poco fue pasando ese trastorno de estrés agudo que todos vivimos, ¿no? O sea, algunos cómo canalizamos eso, pues nos pusimos a hacer algo, ¿no? Salimos a las calles y empezamos a ayudar, o nos pusimos a escribir, o los compañeros periodistas salieron a dar la nota con todo y su miedo, con todo y su angustia, con todo y sus broncas, el dolor de algunos que perdieron su casa y dejaron su casa tirada, salieron a ver la nota. Así canalizaron ese trastorno de estrés agudo. Y a las 4 semanas, dice el DSM-5, empezó a remitir ese trastorno de estrés agudo. O sea, empezamos a hacer la vida otra vez. Fíjate, creo que ahí está la grandeza del ser humano. O sea, cómo nos recuperamos a situaciones tan complicadas, ¿no? Porque déjame decirte, Abel, que en los manuales de diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales, que nosotros le decimos DSM-5, la última versión que acaba de salir, hay una escala de estrés, y nos va diciendo el nivel de estrés que la gente va teniendo y lo tenemos que diagnosticar. Déjame decirte que el nivel más alto de estrés es el que corresponde a situaciones de violencia extrema, tales como robo con violencia, violación, guerra o catástrofes naturales. O sea, estuvimos en el nivel, más alto de estrés. Ya no se pudo estar más arriba. En el que puede estar un ser humano, ¿sí? Uy. Y entonces de pronto la gente no sabe eso, pero sí, o sea, pasamos una situación extraordinaria, tremendamente difícil, ¿no? Y luego, para acabarla en unos días más, resulta que empezó a hacer erupción el Popo, ¿no? Después de eso, ya no sabíamos para dónde, ¿no? Se empieza a remover todo eso, porque nos decías que entonces la rememoración es, lo recuerdas, pero no estás afectado emocionalmente. Digo, hablábamos de un ejemplo por ejemplo, de un aniversario luctuoso, ¿no? Recuerdas a la persona y, como tú dices, lloras, pero hasta ahí. Eso es rememoración. Pero ya si hay este trastorno respecto al sueño, respecto a la alimentación y otras cosas, pues sí hay que tener ya presente que se necesita ayuda. Pero antes, ¿qué se puede hacer, maestra? ¿Qué se puede hacer cuando ya se detecta, cuando ya se identifica este trastorno de estrés postraumático?
Hay que acudir a un especialista, no cualquiera nos puede atender, aunque tenga buena voluntad para hacerlo. Es decir, hay gente que de muy buena fe dice, yo te puedo atender, yo sé, pero no, tienen que acudir a los servicios de salud o con una persona que de verdad esté especializada en el asunto, es decir, un psicólogo clínico, ni siquiera un psicólogo general puede atendernos. Tendría que ser un psicólogo clínico que tuviera experiencia en el asunto. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar psicólogos que están capacitados para esto? Pues ahí les va la lista, ¿no? En cualquier DIF de su comunidad hay psicólogos, acudan. En el Hospital Meana San Román hay psicólogos, hay que asistir. En la Cruz Roja de Jojutla hay psicólogos y tienen experiencia en esto porque estuvieron atendiendo pues casi todos los casos de por acá, ¿no? En el CRIT también atienden ahí en La Perseverancia. Y si no, pues hay servicios particulares que pueden darles atención y que seguramente los van a sacar adelante. En la experiencia clínica que yo tengo, me llegaron muchos niños con estos síntomas, ¿no? O sea, niños que antes no les daba miedo la lluvia y que ahora decía la mamá, es que no sé qué hacer porque grita, se mete abajo de la cama, O sea, ¿no? atendiste más niños que adultos. Sí. Ujú. A lo mejor porque al papá le duele mucho ver a su hijo así y va y lo lleva, ¿no? Porque pues no lo puede ver sufriendo, ¿no? Y yo me pongo a pensar, bueno, este niño me lo trajeron, pero ¿cuántos más no trajeron, no? No buscaron. Una, porque a lo mejor no pueden pagar el tratamiento, Sí. ¿no? Dos, porque no saben a dónde pueden acudir, pero ahí están las instancias Exacto. gubernamentales que pueden a muy bajo costo o incluso de manera gratuita atender el tema, que yo creo que en este caso tendría que ser de manera gratuita porque fue un asunto de gravedad mayor. Entonces, ahí creo que incluso los servicios de salud tendrían que omitir un pago, porque a veces la gente con trabajos tiene para pagar el pasaje para llegar al lugar. Entonces, la cuota de recuperación creo que ya está de más, porque fue un asunto extraordinario en lo que los servicios de salud sí tienen que estar Y atentos a no esa podríamos situación. concebir el hecho de que a casi 2 años de este evento, pues haya niños que todavía estén sufriendo por esta situación, ¿no? Fíjate que yo los empecé a atender como a los 2 meses del terremoto, cuando los papás dijeron, a ver, esto ya no es normal. Ya se despierta asustado, ya dice que soñó con algo feo, entonces ya no. ¿Sabes cuándo los estoy dando de alta? En estos días. O sea, ¿cuánto tiempo pasó de tratamiento, O sea, estamos hablando de que año y medio estuvieron en tratamiento para superar este asunto. En una sesión, digamos, cada semana. Cada semana, o sea, no, Por sí, año y sí, medio, no, sí, ¿no? sí. Para que al niño ya no le diera miedo la lluvia, el viento fuerte, o que pasara otro terremoto, o que se muriera su mamá, porque es que eso les pasó a los niños, decían, es que si así es de fácil esto, entonces, ¿a qué hora se muere mi mamá? ¿A qué hora se muere mi papá? ¿A qué hora me pasa algo más a mí, no? Entonces viven con esa incertidumbre que vino a mover el terremoto. Yo a eso le llamo el gran miedo que movió otros miedos. Así le puse yo, dije, ¿cómo le llamo a esto que me está llegando así por kilos al consultorio? Le puse el gran miedo que mueve otros miedos. El gran miedo que mueve otros miedos. Estamos hablando del trastorno de estrés postraumático con la psicóloga Olga Valerio. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Let me show you something. Amigos, estamos de regreso aquí en Carpe Diem para estar siempre bien, hablando del trastorno de estrés postraumático con la psicóloga Olga Valerio. Ya nos
instruyó de cuáles son los síntomas, cómo poder identificar este trastorno, ya habló sobre las instituciones en las que se puede acudir a pedir asistencia, a pedir ayuda, y pues ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la convivencia, de lo que es el aspecto social. Yo recuerdo, maestra, que un poco después del sismo, cuando todo el mundo estaba ayudando, cuando todo el mundo estaba regalando cosas y se concentraba para quitar escombros, para organizar los comedores, y veíamos así todo así como que era pura solidaridad, pura generosidad, pura ayuda. Alguien dijo, ¿y si nos quedamos así permanentemente? ¿Y si nos quedamos así? Porque pues vemos que conforme pasa el tiempo nos vamos olvidando de aquella actitud que teníamos de ayuda y estamos volviendo a la normalidad, si es que se puede llamar normalidad, pero ahora creo que ya, o sea, ya se nos olvidó y volvemos a ese estilo de vida que teníamos antes del sismo. Sí, yo decía precisamente en los escritos que subo a mi Facebook, les compartía mis contactos, ¿qué podemos hacer para irnos reponiendo de esta catástrofe que vivimos el 19 de septiembre? Y yo les decía puntos básicos, ¿no? El primero, creo que hay que regresar a la amabilidad que tú bien decías hace un momento, ¿no? Tardábamos hasta 2 horas en entrar a Jojutla, pero nadie estaba tocando el claxon para entrar a Jojutla, porque sabíamos que nos íbamos a tardar y lo asumíamos. Ahora, híjole, creo que no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, volver a esa amabilidad, por ejemplo, de dar el paso uno a uno, o sea, de que no toda la fila va a pasar, sino que pasas tú, luego paso yo, luego pasa el que sigue y así. Esas son cosas que podemos hacer como para darle otra vez orden a Jojutla, porque de pronto el tema es que gran parte de la economía se desactivó justo porque la gente dice, no hay dónde estacionarse en Jojutla, no hay cómo caminar en Jojutla, no hay manera de hacer que las cosas fluyan en Jojutla en los comercios, entonces mejor ya no compro en Jojutla, me voy a otra parte. Y entonces, si no queremos que pase eso, bueno, creo que la amabilidad tiene que permanecer. Yo recuerdo que en ese tiempo los comerciantes no apartaban los lugares para nadie, ¿no? Todo el mundo se podía estacionar enfrente de su negocio y bajarse tranquilamente y entregar lo que tenía que entregar. Y ahora ya volvimos ahora son a peleas, eso, ¿no? ¿no? Peleas. Sí, de los apartados. Entonces, si de por sí 20 calles de Jojutla no están habilitadas para transitar y luego aparte de eso las apartamos con, digo, un poquito de conciencia, no nos haría mal para tratar de reorganizarnos en este desorden que todavía existe a 2 años del terremoto. Y luego la velocidad a la que se circula también, ¿no? Que ya se cansaron las autoridades de decirnos que en la calle principal, que está adoquinadita y todo, que además ni se puede ir rápido porque va rebotando el coche, vamos a 20 kilómetros, ¿no? Dice ahí. Pero no es cierto, o sea, mínimo vamos a 30, 40, a 50, me ha tocado gente ver a los 60 kilómetros en una calle que es peatonal, entonces no lo puedes creer. Eso no pasaba durante los primeros días después de la contingencia en el sismo, ¿no? Éramos amables porque sabíamos que el que iba pasando podía ser un voluntario que había viajado mucho tiempo para venir a ayudarnos, entonces no lo tratábamos mal. Incluso la gente salía y le daba de comer, fuera o no fuera voluntario, tú siempre llegabas a Jojutla y había alguien que te daba de comer. Esa solidaridad que nos hizo levantarnos en la contingencia no debería ser solo para la contingencia, debería ser todos los días, deberíamos de dar. Demostramos en un momento que podíamos sacar de nuestra despensa y darle al que necesitaba, sin saber si lo necesitaba o no, simplemente lo dabas porque ahí estaba pidiendo y a ti no te importaba si lo necesitaba o no, tú lo dabas y ya, ¿no? Entonces, esa solidaridad que se vio incluso de los jóvenes universitarios cuando supieron que estaban deteniendo los camiones en la entrada de Cuernavaca y que dijeron, están agarrando camiones, vamos a rescatarlos, y los rescataron y los trajeron a Jojutla, esa solidaridad en la que yo dejo de hacer mis cosas para ocuparme del bien común,
es lo que puede hacer que la gente vuelva a sentir confianza en el otro, en la humanidad, y por lo tanto ver que la grandeza del ser humano consiste precisamente en seguir siendo solidarios en medio de las situaciones difíciles, que déjame decirte, Abel, pues no ha pasado. O sea, en Jojutla, en Zacatepec, en Tlaquiltenango, el tema del terremoto parece que ocurrió hace 2 años, pero la gente que no vive aquí, venga a caminar a Jojutla y se va a dar cuenta de que aquí no ha pasado, de que aquí la cicatriz no se ha cerrado, de que la herida sigue abierta y sigue supurando sangre y pus. Y necesitamos de la solidaridad de todos nosotros. La autoridad no lo puede hacer todo y no los estoy excusando porque saben bien que yo no me callo. No los estoy excusando, pero gran parte de lo que tenemos que hacer nos corresponde a cada quien en lo individual. Pues vemos que a casi 2 años de aquel evento hay muchas personas que todavía no logran tener lista su casa, un lugar donde vivir. Tú que eres una estudiosa del comportamiento humano, maestra, ¿a qué atribuyes que la gente se olvide de aquellas actitudes de generosidad, de solidaridad y volvamos a la vida de antes en lo individual, si se me permite el término, en lo egoísta, en lo que solo yo, después yo y al último yo? ¿Cuál es la razón por la que estamos entrando de nuevo a esta etapa? Es este individualismo en el que este sistema perverso nos mete, ¿no? Fíjate qué curioso es. Yo encuentro una correlación entre el asunto de ¿cuál es la colonia más afectada en Jojutla? La Zapata. ¿Cuál es la colonia que a últimas fechas tiene más incidencia de delitos de grave impacto? La Zapata. O sea, qué interesante que yo encuentro ahí una correlación. De por sí lo había, pero últimamente como que es el lugar, ¿no? Entonces dices, aparte de la devastación, porque de verdad, o sea, la colonia Zapata desapareció, aparte de la devastación en la que están, aparte mataron a alguien enfrente de lo que quedó de mi casa, ¿no? Y entonces, ¿con qué tranquilidad puede vivir la gente de la colonia Zapata? La tregua duró muy poco. Exactamente, entonces tenemos que volver a cuidarnos, porque justo algo que platicábamos en el corte era que hasta la delincuencia nos dejó en paz, ¿no? Cuando ocurrió el terremoto no tuvimos noticias de nada de esto durante varias semanas y de verdad que nos sentíamos más tranquilos. Entonces, esa solidaridad, ese dejar de pensar solo en mí y lo que a mí me interesa y comenzar a pensar en el otro, puede hacer que comencemos nuevamente a reconstruir esa paz social que debemos exigir a los gobiernos, porque es su tarea, para eso están ahí, pero que tiene que empezar por nosotros. Reconstruir esa paz social. Amigos, pues agradecemos enormemente el favor de su atención, agradecemos sobremanera la presencia de la maestra Olga aquí en Cadena Sur, tu casa, maestra. Muchas gracias. Y pues sí, a casi 2 meses del segundo aniversario del sismo, vamos a preparar por ahí un programa especial y te vamos a pedir que nos acompañes, maestra. Muchas gracias por haber estado con nosotros hablando de este tema, del trastorno de estrés postraumático. Y pues háblenle a la doctora, comuníquense con ella, ella estará encantada de poder ayudarlos, porque pues sí, como dice ella, a casi 2 años todavía hay muchas secuelas de esto. Gracias, maestra, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, un placer. Amigos, carpe diem para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.